Bueno, pues aquí tenemos otro circuito. Como podemos observar, está conformado por 4 fuentes de voltaje, son 3 resistencias y un flujo de corriente. Podemos observar que esta fuente es de 8, esta es otro 8 voltios, mayor a menor, este de 12 voltios y este es de 6 voltios. Podemos observar también que están formadas por nodos. En el nodo, la resistencia esta está en el nodo A y en el nodo B. Este es C, D, E, F. Las resistencias, pues podemos ver que estas no están ni en paralelo ni en serie, ni estas dos. Bueno, pues ninguna está en paralelo ni en serie, por lo que no podemos aplicarle directamente la ley de Ohm, como no sabemos cuál es su voltaje de AB, la corriente que fluye. Podemos observar también que la resistencia de 4 que está del nodo A al nodo B, pues se le puede aplicar la ley de Ohm, que la ley de Ohm dice que la ley de Ohm el voltaje es igual a I por R. Como podemos ver, estos 2 amperes es una corriente que fluye por este punto. Cuando llega a este punto, pues no tenemos otro camino para donde dividirse, y por lo cual por aquí también circulan los 2 amperes, perdón. Fluyen los 2 amperes, llegan al nodo A, y como es un camino, solo camino para este lado, pues por aquí circulan los 2 amperes. Cuando llegan a este punto, lo que hacen es dividirse, una corriente por aquí y otra corriente por acá. Como podemos observar, pues aplicamos la ley de Ohm en esta resistencia. La ley de Ohm, el voltaje de AB va a ser igual a la corriente de 2 amperes por la resistencia de 4 ohms. Esto sería igual a 2 por 8 volt. 8 volt. Por lo que por aquí, como es de positivo a negativo, los 8 volt serían positivo, 8 volt negativo. Como podemos ver, en la resistencia esta, pues la de 6 ohm, no le podemos aplicar la ley de Ohm, ya que no sabemos el voltaje, la corriente que fluye por aquí, porque no es la misma 2 ohm que fluyen por aquí y que fluyen por aquí, porque en este punto se separan. Lo que hacen, se divide la corriente, y lo que hace que fluya, por dividirse. Y pues lo que podemos hacer es pasarnos a la resistencia de 8 voltios y ver si podemos aplicar la ley de Ohm. Como podemos ver, el voltaje de C a D pues son 8 voltios, ya que está conectado al punto C y al punto D 8 ohms, y la fuente también está conectada. Pues lo que podemos es
aplicarle la ley de Ohm también, ya que tenemos lo que es el voltaje y la resistencia, y pues quisiéramos saber lo que es la corriente. Por ejemplo, y la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Esto sería igual, y el voltaje, que son 8 volts sobre la resistencia de 8 de ohms, 8 ohm. Esto vendría siendo igual a 1 ampere. Un ampere que fluyen por la resistencia de 8 ohm. Como podemos ver, la corriente que fluye es de mayor, de más a menos, positivo, negativo. Por aquí fluyen los 1 ampere. Ahí. Como podemos observar aquí, pues ya no podemos aplicar la ley de Ohm, porque una de las fuentes estas no le podemos aplicar la ley de Ohm, y pues no tenemos resistencia en serie ni en paralelo. Y ya lo que sigue pues sería checar a ver dónde podemos aplicar la ley de corriente la ley de Kirchhoff de corriente de voltaje, o la corriente o el voltaje de corriente. Sería pues donde podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sería, como aquí es un circuito cerrado, dice que la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. Por ejemplo, si aplicamos la ley de Kirchhoff en el sentido horario del reloj, en este sería el voltaje de B a C más el voltaje que hay es como conocemos, ¿no? Conocemos los tres voltajes. Lo que podemos hacer es despejar el voltaje de E a D para saber qué voltajes es el que tiene E, B. Pues lo que vamos a hacer es despejar. Primero el voltaje de B a C, el voltaje de C a D, el voltaje de C a D, más el voltaje de D a E, más el voltaje de E a B. Esto nos dice que tiene que ser igual a 0. Bueno, por ejemplo, ya tenemos esto. Ahora lo que nos falta es ponerle los valores, que son el voltaje de B a C. Sabemos que son 8 voltios positivos, porque fluye de más a menos, positivo a negativo. Aquí tenemos positivo y negativo también, serían 8 volts, perdón, a ver, 8 volts negativo, perdón, estos, estoy equivocado, era más, menos, más, aquí serían negativos, 8 volts negativos más 8 volts, y aquí serían 12 voltios positivos, 12 voltios más el voltaje de AB, que no sabemos todavía, B a EB, voltaje. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues sabemos que menos 8 más 8, 0, más 12, siendo el voltaje de B, no, de E a B, va a ser igual a 12. Se pasa por para este lado, viene siendo 12 negativo, 12 voltios negativo, porque ya tenemos que de B, el voltaje de E a B
de AB serían menos 12 negativos, pero el voltaje de B a E vendría siendo al revés, que serían 12 voltios. Y serían 12 voltios positivos. También lo que podemos hacer es ver dónde más podemos aplicar. Podemos observar que podemos aplicar en esta resistencia de 6 ohm. Aquí fluyen de positivo a negativo, fluyen los 12 volts. 12 volts negativo. Podemos aplicar la ley de Ohm para saber la corriente que fluye. La corriente nos dice que es el voltaje sobre la resistencia. Por ejemplo, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Esto va a ser igual a 12 voltios sobre 6 ohm, y va a ser igual a 2 amperes, por lo cual por aquí corren 2 amperes. Bueno, pues lo que nos falta sería saber el voltaje que corre del punto E al punto F, del nodo E, nodo F. Para esto aplicaríamos lo que viene siendo la ley de Kirchhoff de voltaje, que nos dice que la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Por ejemplo, queremos el sentido horario, sería el voltaje, ley de Kirchhoff de voltaje, para lo que viene siendo EF sería el voltaje de F, el voltaje de F A más el voltaje de AB más el voltaje de B, el voltaje de BE más el voltaje que andamos buscando, que es de voltaje de E a F. Esto tiene que ser igual a 0. El voltaje de F a serían menos 6 voltios, porque aquí dice que va de negativo a positivo. FA sería menos 6 más el voltaje que ya habíamos sacado, son 8 voltios de masa, de positivo a negativo serían más 8 volts, más el voltaje de B a E. El voltaje de E serían los 12 voltios de positivo a negativo, de 12 voltios más el voltaje de E a F. Esto tiene que ser igual a 0. 6 menos 6 más 8 más 12 vendría siendo 14. El voltaje de AF, 14 lo pasamos para este lado, sería menos 14 volt. Los 14 voltios de E a F serían menos, y de el voltios de F a E sería 14 voltios positivo. Y pues ahí está. Ahí está el voltaje que fluye, el voltaje de E a F serían los 14 volts. Pues ahí ya quedaría resuelto
nuestro circuito 3.5.